En una bitácora encontrada hace ya muchos años atrás, por allá por la década del 30, un grupo de expedicionarios queda registrado en esa bitácora, se aventura a la selva amazónica y en concreto a Ecuador e ingresa a la cueva o caverna de los Tallos, una caverna bastante conocida en el tiempo de hoy. Supuestamente ahí encontraron planchas de oro con relieves en donde indica prácticamente el origen de la humanidad y también quienes habitaron ese lugar. Supuestamente una civilización muy avanzada y que inmediatamente ingresan a ese lugar para evitar supuestamente una aniquilación. Bueno, esta expedición ingresa a ese lugar de acuerdo a la cronología de la bitácora encontrada y esto es en el año 39. Ingresan, van bien preparados con toda la tecnología de aquel entonces, van con máscaras antigas por si acaso, con algunos cilindros de oxígeno, con linternas, es decir, toda la tecnología habida y por haber existente que les permita subsistir ahí abajo en búsqueda de lo que andaban buscando, pues el mito de la ciudad dorada aún persiste en muchos grupos de exploradores y científicos y todos aquellos amigos de las cosas extrañas. Y bueno, ellos indudablemente bajaron a esta caverna, indagaron, buscaron, de acuerdo al relato, se encuentran con habitantes ahí en el interior de esta caverna, pero no ahí en la superficie donde se muestran hoy día algunas fotos. Es cosa de que ustedes busquen caverna o cueva de los tallos, y hay varios videos en relación al tema, pero ellos traspasan ese supuesto umbral que hay ahí y se adentran mucho más allá y encuentran que en lo más profundo hay galerías enormes, muy grandes, en donde los focos, el haz de las linternas, no es capaz de tocar el techo. La cosa es que estas criaturas viven ahí, son personas, pero con ciegas, totalmente ciegas, pues no han visto la luz nunca. Su órgano visual ya prácticamente es inútil, no existe, solamente quedan los espacios sin globo ocular, pues no tienen utilidad alguno, pero sí las orejas, los oídos muy grandes, pues se mueven, se comunican a través de ruidos y sonidos. Igual que el olfato, una nariz prominente, pues a través de estos dos sentidos, ellos auscultan su entorno de oscuridad. Por lo tanto, ellos llegan y a medida que se adentran, van descubriendo de que son personas muy amables, muy serviciales, andan totalmente desnudos, no hay ningún atisbo de agresividad, al contrario, los atienden como que los estaban esperando, por lo tanto no entienden el idioma, solamente ellos hacen ruidos, siseos, ruidos guturales, seguramente ahí hay un tipo de lenguaje y lo que les llama la atención es que en una parte de la caverna hay ideogramas, es decir, hay dibujitos que van contando una historia y a medida que ellos se van adentrando en esta caverna que cada vez se hace mucho más grande y muy alta, van encontrando más dibujos, pero ya en proporciones mucho más grandes, hasta que llegan a lo más profundo de este lugar y ahí descubren prácticamente un cadáver gigantesco, un cadáver de enormes proporciones, que está ahí, está prácticamente momificado, de acuerdo al dato, no menor a 10 metros de altura, algo encogido por supuesto, tal vez por cientos de años o tal vez miles de años, y a los pies hay como especie de altares de muy distintas dimensiones y en uno de estos hay pliegos de manuscritos. Uno de los expedicionarios, indudablemente, es experto en lenguas antiguas, y deduce por lo que escribe, por lo que entiende, medianamente entiende, que ese cadáver es un gigante, uno de aquellos gigantes que aparece en la Biblia, es decir, uno de los sobrevivientes del diluvio universal. Acuérdense ustedes que el diluvio viene por eso, para limpiar a la tierra de toda la fealdad, de toda la corrupción que había en aquel entonces, de los gigantes, y que prácticamente estaban exterminando a la especie humana, de acuerdo al libro de Enoch, ¿ya? Y a otros mitos, por supuesto. Y bueno, de acuerdo a los dibujitos que encontraron ahí en la caverna, sacaron fotografías y fueron también ellos haciendo bosquejos en relación a lo que iban, tratando de imitar un poco y entender la cronología de los eventos a los dibujos, se dan cuenta de que sí, efectivamente, ese cadáver, ese ser
humano de enormes proporciones, momificado por los años, miles de años, posiblemente correspondía a uno de los gigantes. Algo extraño, algo curioso, algo fascinante. Y de acuerdo, ellos estuvieron ahí, según dice el relato, 5 o 6 días. Prontamente comenzaron a enfermarse, el aire estaba viciado, dicen que posiblemente era una muy grande sobrecarga de gas metano, producto de la descomposición de muchas cosas. ¿Cómo vivían estos seres? Bueno, salían a la superficie, sacaban, cazaban y listo. Y en entorno de esto, en ciertos lugares, ahí estaba aposada la mugre, los desechos. Y eso generaba toda esta atmósfera ya contaminante que a ellos les estaba afectando, no a los residentes locales, pues ya era como su atmósfera. Y logran rescatar estos escritos, pero no lo pudieron sacar, pues apenas ellos hicieron el gesto, ya a lo mejor el mismo ruido los puso a todos ellos en alerta para que no sacaran nada de ahí. Por lo que pudieron entender este experto, esa escritura es posterior a lo que podría ser el arameo o a lenguas antiguas ya inexistentes. Y ahí estaba puesto. ¿Quién sabe qué es lo que estaba ahí? Relataba? ¿Qué se relataba? Pero sí entendieron los ideogramas que estaban escritos en las paredes y unos muy grandes, tan grandes como supuestamente era la estatura de aquel ser mítico ahí prácticamente momificado. Y eso entonces generó una controversia entre ellos cinco, pues uno de ellos tenía estudios teológicos, el otro era arqueólogo, otro era un experto en química, un arqueólogo, en fin, y debatieron hasta dónde podía ser realmente verdad. Y analizaron la vestimenta, analizaron los huesos, indudablemente a ojo nomás, de acuerdo a los conocimientos de ese momento, año 1939, y ellos llegaron a esa conclusión. Y después de esta gran interrogante, de esta extraña historia, de este descubrimiento, comenzaron a sentirse mal, pues el ambiente ahí era tóxico para nosotros como personas. Y decidieron ya alejarse, pero reunieron, sacaron fotografías y registraron cada uno en sus distintas bitácoras que llevaba, agendas, ya, en pequeños libritos. Pero al momento de retirarse, estos seres, estos habitantes, a través de gestos, le hacen entender de que hay una salida mucho más fácil que tener que retroceder todos esos tal vez kilómetros en que ellos habían estado hurgando la caverna y adentrándose en las profundidades de la tierra, de ese lugar. Así que los sacan y van descubriendo que hay pasadizos, están prácticamente hechos a través de tal vez cientos o miles de años y están todos realmente muy bien diseñados, esculpidos en la roca y dibujos. Había mucho dibujo puesto ahí que iba relatando la historia. Por lo que ellos entienden, el dibujo principal es el barco, mucha lluvia, agua, seres que se están de la cintura para arriba en el agua y el pequeño barco que se va alejando. Y eso da a entender de que la historia parte ahí y que ese ser gigantesco era uno de esos últimos gigantes o Nephilim, como le dice en la Biblia. ¿Será verdad? La cosa es que salen y a través de una pequeña senda que va zigzagueando entre las rocas, llegan a una pequeña senda ya escalinada, con escaleras así, y logran salir. Pero logran salir a un lugar totalmente desconocido, no saben dónde están, y ellos, a través del olfato, de los ruidos, los van guiando y los dejan a orillas del río, un gran río. Ellos creen que es el Amazonas. Pero al momento en que se dan vuelta para preguntarle otra cosa, ellos han desaparecido, se han ido. Ellos tratan de volver, pero en medio de tanta arboleda, de tanta cosa selvática y ruidos de animales feroces, la verdad es que pierden el rastro de donde vinieron. Y se pierden, no tienen balsa, van caminando a orillas del río, uno enferma, muere ahí mismo. A los días después pasó mucho tiempo. Uno de ellos sobrevivió solamente. Picaduras de insectos, fiebre, decaimiento, sin buena alimentación. Y uno de ellos logra ser como descubierto por una tribu. Una tribu que todavía no está en contacto con la civilización, pero lo recogen, lo sana, pero no se sana del todo bien, lo tienen ahí prácticamente encerrado en una pequeña choza que han construido para él
porque todos viven ahí a la intemperie. Él está todo con picaduras de insectos, de bichos, en fin. Y mientras tanto él va relatando esto, va escribiendo y al momento de fallecer parece que traen a un chamán de otra aldea y ese chamán como que lo entiende y recepciona esta bitácora. Y ya, muere y lo entierran. Y esta historia termina ahí. Tiempo después, ya por la década del 90 o del 2000 creo, ya estas selvas ya están un poco más en contacto con la civilización, hay turismo, etcétera, en algunas zonas. Y ahí uno de los ancianos hace entrega de esta agenda a uno de los policías como guardaparque, algo así. Y este la lee, está todo en inglés, por supuesto, no entiende, se la entrega al jefe de policía, el jefe de policía no le toma mayor importancia y queda ahí hasta que llega a una biblioteca y ahí una persona ya un poco más letrada y con conocimientos de inglés la traduce y queda asombrado por este relato. Y él lo transcribe ya a un pequeño librito, algo así parecido a esto, y lo deja ahí guardadito como una curiosidad, junto con el original, que está ya todo raído, todo sucio, cochino, desintegrándose prácticamente por la humedad. Y ahí quedó el relato. El dato solamente es eso, que existe una pequeña agenda o bitácora, algo parecido a esto, que da testimonio de esta pequeña historia. ¿Será verdad? No lo sabemos, pero ahí está lo interesante de estos relatos, que nos haga un poco despertar de lo que es esta cosa de estar relajado, nos haga imaginar, nos lleve a mundos misteriosos y nos genere un poco de misterio e investiguemos también un poquitito más, ¿no les parece? Bueno, un saludo cordial, hasta pronto.